En medio de una opresión que parecía no tener fin, Gedeón no era más que un hombre corriente de la tribu de Manasés, cuya vida estaba marcada por la pobreza y una constante sensación de impotencia. El pueblo de Israel estaba siendo devastado por los madianitas que saqueaban sus cosechas y destruían sus posesiones, dejándolos al borde de la inanición. Gedeón, como muchos, se escondía del enemigo, sin esperanzas de cambio, solo tratando de sobrevivir. Pero fue en ese momento de desesperación, mientras se debatía entre la rabia y la resignación, cuando ocurrió algo extraordinario. Se encontró con un hombre, con una presencia que no podía ser ignorada, que le llamó por su nombre y le anunció algo que cambiaría su vida para siempre. «El Señor está contigo, valiente», le dijo el ángel, y estas palabras cayeron sobre él como un peso, mezclado con una inmensa duda. ¿Quién era él para que le llamaran así? No era más que un hombre débil, escondido y sin fuerzas para luchar. Gedeón se cuestionó entonces todo, como haría cualquiera ante semejante desafío. No podía entender cómo un simple campesino podía ser elegido para liberar a Israel de un enemigo tan poderoso. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? El miedo lo consumía y la duda lo paralizaba. ¿Cómo podía creer en una misión tan imposible? Así que pidió señales que le convencieran de que no estaba soñando. Y Dios respondió pacientemente. Primero, hizo que el fuego consumiera la ofrenda que había preparado, una clara señal de que Él estaba con él. Luego fue el turno de la lana, que permaneció húmeda mientras la tierra a su alrededor permanecía seca. Gedeón, aún incrédulo, pidió más confirmación, y Dios se la concedió. En ese momento, la fe de Gedeón empezó a arraigar, aunque no sin resistencia, pero sabía que tenía que seguirlo, que la llamada era real. Con su fe, aunque frágil, renovada, Gedeón comenzó a tomar las decisiones que definirían el futuro de Israel. Dios, que ya le había dado señales, le ordenó ahora que destruyera el altar de Baal, un lugar de culto pagano que formaba parte de la vida cotidiana del pueblo. En plena noche, temiendo la reacción de sus propios compatriotas, Gedeón hizo lo que debía hacer. Derribó el altar y destruyó el poste de acera, símbolos de la idolatría que se había apoderado de Israel. Por la mañana, el pueblo se levantó indignado al ver lo que había sucedido. La reacción fue inmediata. ¿Quién había hecho semejante atrocidad? Cuando se enteraron de que había sido Gedeón, la presión sobre él aumentó. Muchos querían castigarlo severamente, pero su padre, Joás, intercedió. Desafió al pueblo diciendo que si Baal era realmente un dios, debería poder defenderse. Esta intervención fue un momento crucial para Gedeón, ya que demostró que incluso en medio del miedo no estaba solo. Dios lo sostendría, como siempre había sostenido al pueblo de Israel. Lo que parecía un simple acto de destrucción se convirtió en el hito de un profundo y transformador viaje de fe. Gedeón, ahora con más convicción, comenzó a reunir a los hombres para la batalla contra los madianitas. Pero al contemplar el ejército que empezaba a formarse, algo le preocupó. ¿Bastarían aquellos hombres para derrotar a un enemigo tan numeroso y poderoso? ¿Cómo podría un ejército tan pequeño vencer a los madianitas que ya habían causado tanto sufrimiento? Una vez más, Gedeón se enfrentó a la duda, a ese sentimiento de que la misión estaba por encima de sus fuerzas. Pero Dios no lo dejó solo en ese momento. Ordenó a Gedeón que redujera aún más su ejército hasta que solo quedaran 300 hombres. El número parecía absurdamente pequeño ante la grandeza del enemigo, pero Dios sabía que esa era su manera de mostrarles que la victoria no estaba a su alcance. Vendría a través de la fuerza humana, sino a través de la confianza en Él. Gedeón, con una mezcla de temor y obediencia, aceptó.
Sabía que si era derrotado, no sería por el número de hombres, sino por la fe en Dios. La estrategia que Dios le dio a Gedeón para derrotar a los madianitas parecía algo improbable. En lugar de un ataque directo, le ordenó a Gedeón que distribuyera a los 300 hombres en 3 grupos, cada uno con una trompeta y una lámpara encendida dentro de una vasija de barro. Durante la noche, a la señal de Gedeón, todos debían romper las tinajas, tocar las trompetas y gritar, como si fueran una fuerza inmensa e invencible. Llegado el momento, la acción se llevó a cabo con precisión. El sonido de las trompetas y el grito repentino confundieron a los madianitas, que totalmente desesperados comenzaron a atacarse entre sí. El pánico se apoderó del campamento enemigo y de forma sobrenatural comenzaron a huir. Aquellos 300 hombres, con solo trompetas y lámparas, derrotaron a un ejército que parecía imposible de vencer. La victoria, que había parecido un sueño lejano, se alzaba ahora ante ellos, tangible y real. Gedeón contemplaba atónito el campo de batalla, incapaz de comprender del todo lo que acababa de suceder, pero con una inmensa certeza en el pecho. La victoria no había sido suya, sino de Dios. El miedo y la inseguridad que antes habían consumido a Gedeón dieron paso a una confianza inquebrantable. Había aprendido que no era la fuerza militar, las armas o el número de hombres lo que determinaría el futuro de Israel. Era la obediencia a Dios, la confianza en que Él tenía el control, lo que traía la victoria. A su regreso con sus hombres victoriosos, Gedeón vio lo que antes había parecido un sueño imposible. Los madianitas habían sido derrotados y el pueblo de Israel podía por fin respirar aliviado. La paz, perdida durante tanto tiempo, estaba ahora al alcance de la mano. Pero en su interior, Gedeón sabía que esta victoria no era un logro personal. Era el reflejo de una entrega incondicional a un Dios que, una vez más, demostraba que lo imposible se hacía posible cuando se ponía en práctica la fe. Tras la victoria, fue grande la tentación de que Gedeón se convirtiera en el líder definitivo de Israel. El pueblo, lleno de gratitud, le pidió que ocupara el trono y gobernara como rey. Pero Gedeón rechazó humildemente el título de rey, recordando al pueblo que solo Dios debía reinar sobre Israel. Esta negativa parecía sincera, pero algo en su interior estaba aún en proceso de transformación. Había sido elegido por Dios para esta misión. Pero, ¿qué iba a hacer con el poder que ahora se le ofrecía? Su decisión de no asumir el poder parecía estar en consonancia con la voluntad de Dios, pero algo más estaba a punto de suceder que cambiaría el curso de los acontecimientos. Gedeón pidió al pueblo que le diera oro como muestra de agradecimiento por su victoria, y así lo hicieron. Con ese oro mandó hacer un efod, una pieza sagrada que debía servir como memorial de la victoria de Dios. Pero poco a poco algo empezó a desviarse del propósito original. El efod, que debía ser un símbolo de la presencia de Dios, se convirtió en un objeto de culto. La idolatría, disfrazada de buenas intenciones, empezó a infiltrarse en los corazones del pueblo de Israel. Lo que parecía una simple pieza de culto acabó llevando al pueblo a apartar sus ojos de Dios. Empezaron a ver el efod como un símbolo de poder, en lugar de como un recordatorio de la intervención divina. Poco a poco, el culto a Dios fue sustituido por la veneración a algo hecho por manos humanas. El error de Gedeón no fue la creación del efod en sí, sino su falta de discernimiento sobre los límites entre honrar a Dios y crear símbolos que podían convertirse fácilmente en ídolos. El pecado de la idolatría, que siempre había sido una amenaza para la fe de Israel, resurgió. El pueblo, que antes había estado en guerra con sus enemigos, se encontraban ahora atrapados en una falsa adoración.
Gedeón, que había sido un instrumento en manos de Dios para la liberación de Israel, se enfrentaba ahora a una dura realidad. El pueblo de Dios se había extraviado de nuevo. La situación se agravó rápidamente. La pieza sagrada, que en un principio debía servir como símbolo de la intervención divina, se convirtió en centro de culto, y el pueblo de Israel, como en tiempos pasados, comenzó a alejarse de Dios. Gedeón, que había sido llamado a liderar una nación en fidelidad a Dios, vio peligrar su legado por un error que, aunque involuntario, tuvo consecuencias devastadoras. El efod, hecho para celebrar una victoria ganada por la mano de Dios, era ahora adorado como un ídolo. El pueblo buscaba en él protección y bendiciones, olvidando que era Dios quien les había dado la victoria, no un objeto hecho por manos humanas. Esta desviación del culto verdadero trajo consigo la decadencia espiritual que tanto había amenazado a Israel en tiempos pasados. Gedeón, ahora en sus últimos años, observaba con tristeza la decadencia espiritual del pueblo que tanto amaba. Sabía que aunque su misión se había cumplido, no había sido completa. La lucha contra la idolatría aún estaba lejos de ser ganada. Con la muerte de Gedeón, lo que quedaba era un vacío espiritual. El pueblo, sin el firme liderazgo de un hombre elegido por Dios, volvió a caer rápidamente en el ciclo de la idolatría. El efod, que debía ser un símbolo de fe, se convirtió en un obstáculo para la verdadera adoración. Israel, sin su líder, era como un rebaño sin pastor, vulnerable y fácilmente descarriado. La muerte de Gedeón marcó el final de una era de paz y fe renovada. El pueblo, que había experimentado la victoria de la mano de Dios, se encontraba ahora de nuevo en la desesperación, alejado del único que podía salvarlo. La idolatría, que nunca había dejado de ser un problema, adoptaba ahora una nueva forma, más sutil, más disimulada, pero igual de destructiva. El ciclo de fe y apostasía que había marcado la historia de Israel estaba a punto de repetirse una vez más. La decadencia espiritual de Israel tras la muerte de Gedeón era un reflejo de la facilidad con que el pueblo se apartaba de Dios cuando no había un liderazgo firme. El efod de oro, que al principio parecía un símbolo de gratitud y alabanza, se convirtió en un ídolo. El pueblo empezó a confiar más en lo que podía ver y tocar que en el Dios invisible que los había liberado. Este cambio de enfoque condujo a una ola de infidelidad que poco a poco se apoderó de Israel. El pueblo volvió a adorar a Baal y a otros dioses extraños, olvidando todo lo que habían experimentado bajo el liderazgo de Gedeón. La adoración de estos ídolos no fue un cambio repentino, sino una aceptación gradual de lo que parecía más fácil, más tangible. A través de este cambio sutil pero peligroso, la fidelidad al Señor fue sustituida por prácticas que los alejaron aún más de su verdadera identidad como pueblo de Dios. La pérdida de Gedeón no fue solo la pérdida de un líder, sino la pérdida de una era de paz que el pueblo no había sabido valorar. Sin su presencia, el pueblo de Israel volvió a enfrentarse a los mismos problemas de antes, ahora con una fuerza renovada por la idolatría. La falta de liderazgo y la debilidad espiritual del pueblo fueron rápidamente explotadas por enemigos que, con el paso de los años, volvieron a atacar y saquear la tierra de Israel. Los madianitas, que habían sido derrotados milagrosamente por Gedeón, parecían ser ahora de nuevo una amenaza. Sin embargo, el mayor enemigo de Israel ya no era el ejército extranjero, sino su propia falta de fidelidad a Dios. El pueblo, sin comprender, el pueblo que había perdido por completo lo que había perdido, se hundía cada vez más en la oscuridad espiritual. La muerte de Gedeón, lejos de ser solo el final de una era de paz, fue también el comienzo de un nuevo ciclo de sufrimiento y alejamiento de Dios.
A medida que el pueblo de Israel se alejaba cada vez más de Dios, el caos espiritual se apoderaba de su sociedad. La idolatría ya no era una práctica aislada, sino que se había infiltrado en todos los aspectos de la vida cotidiana. El pueblo, que antes había experimentado un renacimiento de la fe bajo el liderazgo de Gedeón, se encontraba ahora en un estado de desesperanza y desorientación. La ausencia de un líder fuerte como Gedeón había dejado un vacío espiritual que nadie había sido capaz de llenar. La historia de Gedeón, que debía ser un recordatorio continuo del poder de Dios, parecía ahora lejana e irrelevante. El recuerdo de su valor y obediencia a Dios quedaba eclipsado por la búsqueda incesante de algo intangible, algo que pudieran controlar. El efod que Gedeón había creado como monumento conmemorativo de la intervención divina se había convertido en un símbolo de todo lo que había ido mal. En lugar de ser un punto de unidad y alabanza, se había convertido en un obstáculo para el verdadero arrepentimiento y la reconciliación con Dios. El ciclo de idolatría y arrepentimiento que había marcado la historia de Israel durante generaciones parecía estar ahora en un punto sin retorno. Sin la presencia de Gedeón para guiarles, el pueblo se encontraba perdido, buscando respuestas en falsos dioses y prácticas que les alejaban de la única fuente de verdadera salvación. La lección que Gedeón enseñó, que la victoria viene de la fe y la confianza inquebrantable en Dios, parecía haber sido olvidada. La esperanza parecía lejana, como si la nación de Israel nunca fuera a aprender la lección. Sin embargo, la historia de Gedeón, con todos sus fracasos y victorias, seguía resonando, recordando a todos que, incluso en tiempos oscuros, la confianza en Dios puede cambiar el curso de la historia. El viaje de Gedeón no terminó con su muerte. Su vida, sus acciones y sus decisiones siguieron resonando, sirviendo de recordatorio de que el verdadero liderazgo no reside en el poder humano, sino en la fe firme y la obediencia a Dios. El fracaso de Israel en aprender esta lección tendría consecuencias, pero el poder de Dios, como siempre, seguiría siendo la única esperanza verdadera para su pueblo. Tras la caída espiritual de Israel, el pueblo se encontró sumido en un ciclo de sufrimiento que parecía no tener fin. La ausencia de un líder como Gedeón dejó una sensación de orfandad colectiva, y las tribus de Israel estaban ahora dispersas, débiles y divididas. La idolatría que se extendía por todas partes provocó la opresión de enemigos extranjeros que se aprovecharon de la debilidad de un pueblo que se había alejado de Dios. Los madianitas, que ya habían sido derrotados, atacaron de nuevo, llevando la destrucción y la miseria a la tierra de Israel. El recuerdo de la victoria de Gedeón parecía cada vez más lejano. El pueblo, inmerso en su idolatría, ya no podía darse cuenta de que lo único que podía liberarlo era un retorno a Dios. En lugar de mirar al cielo en busca de redención, se consumían en la adoración de falsos dioses que nada podían hacer por ellos. La situación empeoró con el paso del tiempo. El pueblo se encontraba cada vez más atrapado en su propia ceguera espiritual. Las promesas de paz y prosperidad que había traído Gedeón parecían ahora un recuerdo lejano y casi irreconocible. Las tribus de Israel, sin dirección y sin un líder ungido por Dios, eran constantemente atacadas y saqueadas. El corazón de Israel estaba endurecido incluso ante la adversidad. Pocos se volvieron a Dios con sincero arrepentimiento. El efod de oro, que debía ser un monumento conmemorativo de la victoria de Dios, era ahora solo un símbolo de desviación espiritual. Lo que se creó con buenas intenciones se convirtió en el mayor obstáculo para la restauración de la nación. El error de Gedeón, por bien intencionado que fuera, reflejaba la fragilidad humana frente al poder de la idolatría. La muerte de Gedeón, en lugar de ser el final de un ciclo de paz, resultó ser el comienzo de un nuevo ciclo de sufrimiento.
Sin el liderazgo del hombre que había confiado plenamente en Dios, Israel cayó en la desobediencia y la adoración de dioses extraños. Pero aún así, el Dios de Israel no se apartó completamente de su pueblo. En su misericordia no lo abandonó, ni siquiera cuando vio que se hundía cada vez más en el error. Israel, en su dolor, empezaría a darse cuenta más tarde de que lo que les había llevado a ese punto no era solo la falta de un líder terrenal, sino la falta de una verdadera relación con Dios. Intentaban vivir sin Él, y esto les condenaba a una búsqueda eterna de algo que nunca podrían encontrar. Sin embargo, mientras el pueblo de Israel seguía cayendo en la desesperación, algo en sus corazones comenzó a moverse. La adversidad, los ataques y la opresión de sus enemigos empezaban a abrirles los ojos. Algunos, aunque menos numerosos, empezaron a recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Recordaban las victorias que había dado a Israel, especialmente durante el liderazgo de Gedeón. Poco a poco, los remanentes que aún no habían sido corrompidos por la idolatría comenzaron a clamar misericordia. Pero la verdadera restauración requeriría algo más que palabras. Requeriría un retorno genuino al Señor, algo que el pueblo todavía se resistía a hacer. La idolatría había estado arraigada durante tanto tiempo que no sería fácil desarraigarla de la vida cotidiana. La transformación sería larga y dolorosa, y las cicatrices dejadas por la caída de Israel serían profundas. Mientras los enemigos atacaban y el pueblo se encontraba cada vez más en ruinas, la esperanza no se extinguía del todo. Dios, que nunca abandonó del todo a su pueblo, comenzó a suscitar nuevos líderes, aunque no fue fácil que el pueblo volviera a someterse al liderazgo divino. Lo que Gedeón había iniciado, con fe y valor, no podía borrarse. El recuerdo de su liderazgo, aunque marcado por fallos humanos, seguía siendo un recordatorio de que Dios, en su infinita paciencia, utilizaría incluso los errores para traer la restauración. La lección que Israel necesitaba aprender, y que el ejemplo de Gedeón no logró consolidar plenamente, era clara. El verdadero liderazgo provenía de Dios, y la verdadera adoración debía reservarse solo para Él. El pueblo necesitaba comprender que la victoria no residía en cosas o símbolos creados por manos humanas, sino en un corazón que se volvía hacia el Señor. En los años siguientes, Israel seguiría enfrentándose a la dura realidad de su propia infidelidad, pero también se acercaría a un punto de profunda reflexión. El error de Gedeón, por trágico que fuera, no impidió que el pueblo se levantara, aunque con dificultad, y se volviera a la verdadera fuente de poder y dirección. El efod, que antes había sido un monumento conmemorativo de la victoria, serviría ahora como sombrío recordatorio de los peligros de la idolatría y de la necesidad de mirar constantemente a Dios como única fuente de salvación. La historia de Gedeón, con su extraordinaria victoria y sus fracasos humanos, seguiría resonando en las generaciones futuras, sirviendo de faro para que el pueblo de Israel nunca olvidara quién era realmente la fuente de su fuerza.